hoy la inflación está bajando muy fuerte en Argentina. Sin embargo, hay una gran parte de la sociedad que se niega a reconocerlo. Así que se me ocurrió ver una publicación de Instagram de un diario que muestra básicamente los datos de inflación y cómo bajó esta misma, y ver los comentarios de la gente para ver qué es lo que piensan, qué es lo que dicen. Y te advierto que vamos a ver al medio de comunicación chequeado, que como ya sabemos tiene una tendencia kirchnerista de izquierda considerable, y aquella misma tendencia se refleja, bueno, en los comentarios. Así que quédate porque nos vamos a reír bastante. A ver, esta es la publicación, les voy a estar dejando acá una imagen. Es un gráfico de la inflación interanual, o sea, te vas parando en determinado momento de la historia argentina y comparás cuánto aumentaron los precios en ese momento respecto del año pasado. Si estás en abril de 2025, bueno, abril de 2025 contra abril de 2024. Si los precios aumentaron 200%, bueno, la inflación interanual en abril de 2025 fue de 200%. Y bueno, vamos directamente con los comentarios. Obviamente no voy a censurar nada porque todo esto es público, ¿no? Bueno, primero que nada, acá hay una persona que dice: qué bueno que solo hubo que destruir el país para volver a niveles de inflación de 2019. Un éxito. Acá yo creo que hay varias cosas para mencionar. Primero que nada, que en gran parte del país está destruido porque hay inflación. Entonces bajarla no es destruir el país, sino es acabar con aquello que causa la destrucción del país. Por lo tanto, bueno, no tiene tanto sentido esta queja. Pero en donde yo quiero hacer más énfasis, que esto es algo que pareciera como que está bastante asumido por la sociedad y que a veces se descuenta cuando yo creo que no es una realidad, es que la gente cree que el contrafactual de Milei, o sea, si ganaba Massa o si ganaba quien sea, era un gobierno con, suponete, inflación más alta, pero el resto de las variables sociales estaría mejor. O sea, es un gobierno que no hubiese hecho un ajuste y aunque tengamos, no sé, 300% de inflación, seguiríamos teniendo mucho consumo, salarios muy altos, actividad económica alta. Y yo creo que esto es totalmente falso. Es como cuando se escucha mucho tal vez a medios kirchneristas o a gente normal, no hace falta que tengan un sesgo político muy pronunciado ni nada, que dicen: no, bueno, está bien, ahora bajó la inflación, pero no te alcanza la plata para comprar nada. Antes había mucha inflación, pero ibas al supermercado y llenabas el carrito. Es, yo creo, una de las críticas más comunes que se le hace a este gobierno. Sin embargo, me parece que no tiene correspondencia con la realidad directamente. O sea, eso no era así. Antes no llenabas el carrito. Es mentira. Donde efectivamente el nivel de vida estaba mucho peor durante el gobierno de Milei respecto del último gobierno fue en los primeros meses. En los primeros 3 meses cayó muy fuerte la economía, subió mucho la pobreza, etcétera, y eso se fue recuperando a lo largo del tiempo y hoy la cosa está más o menos igual, pero con la tendencia al alza de las variables que tienen que ir para arriba y la tendencia a la baja de las variables que tienen que ir para abajo. O sea, la perspectiva a futuro es mucho mejor. Pero me molesta mucho cuando se arma ese escenario posible donde ganaba Massa y bueno, está bien, íbamos a tener mucha inflación, pero no iba a haber ajuste. Y no, cualquier gobierno iba a tener que ajustar porque la situación era insostenible y posta que nos íbamos a una hiperinflación. De hecho, cuando la economía está muy desequilibrada, cuando hay variables que tienen que ajustarse, cuando tenés desequilibrios, esto no es sostenible. O sea, el ajuste llega igual, es imposible de evitar. Lo que puede decidir un político a veces, o puede influenciar para que esto sea, porque al final los políticos no son Dios y no pueden decidir todo, pero una de las decisiones que puede tomar el político es, bueno, en buena medida, cómo se hace el ajuste. O sea, cuando vos tenés un desequilibrio, el ajuste va a ocurrir y el político puede decidir en cierta medida cómo se realiza ese ajuste. Si el Estado no ajusta ninguna de sus partidas presupuestarias, ¿qué hace? Ajusta al sector privado. Digo, la economía no puede estar ahogada financieramente de acá al infinito. Entonces, algo tiene que pasar para que esto se solucione. ¿Cuál hubiese sido un mecanismo? Bueno, una hiperinflación, o no sé si una hiperinflación, pero un aumento de la inflación considerable, tipo de 200%, que ya era un montón, a no sé, 400, 500, que no hubiese sido nada raro. Recordemos que durante el gobierno de Alberto, el primer año tuvo 30, el segundo 50, el tercero 100 y el cuarto 200. O sea, era bastante esperable que en el quinto tuviesen 400, o sea, el doble de 200, porque todos los años se duplicaba la inflación. ¿Cómo ajusta el sector privado cuando está totalmente ahogado financieramente? Bajando salarios. Pero como no se puede bajar salarios de manera nominal, o sea, yo no puedo decirle a un empleado tipo hoy vas a ganar un 25% menos nominalmente, hoy te recorto una parte de tu sueldo. ¿Cómo se hubiese solucionado esto? Bueno, con un aumento fenomenal de los precios y con los salarios aumentando menos que esto. Había un exceso de liquidez gigantesco durante el gobierno de Massa. Bueno, o el Estado se hacía cargo o se hacía cargo el sector privado. Y cuando se hace cargo el sector privado lo hace de manera descontrolada. Si vos tenés mucha cantidad de dinero, si sobra dinero, bueno, está bien, sobrará dinero de manera nominal, pero en términos reales puedes hacer que sobre menos, como con un aumento de la inflación y del dólar, punto. O sea, a lo que voy es que el ajuste, por distintos mecanismos, el sector privado lo iba a hacer igual y de manera mucho más traumática. Entonces es algo bueno que lo haya hecho el Estado, porque es de hecho quien está generando los desequilibrios, ¿no? Aparte, o sea, estaría bueno que el Estado se haga cargo de las cagadas que se manda y no que siempre el sector privado se haga cargo de las cagadas del Estado. Y también otra cosa que me gustaría remarcar es que, bueno, la recuperación es heterogénea.
heterogénea. Por ejemplo, en términos de salarios, los que mejor están recuperando, según el INDEC, son los privados informales, mientras que los privados formales están recuperando un poquito más lento y los públicos se están cayendo a pedazos. Y a su vez, dentro de los públicos provinciales están bastante mejor que los públicos nacionales. O sea, tiene sentido que igual mucha gente sienta que está mucho peor la cosa y mucha gente sienta que está bastante mejor porque bueno, la realidad es heterogénea. Te interrumpo un segundo. ¿Sos trader o inversor y querés pegar un salto de calidad? Bueno, para esto es necesario que utilices un broker de bolsa a la altura. Déjame presentarte a EBC. Acá no solamente vas a estar protegido por las siguientes regulaciones globales de primer nivel, así como también los siguientes seguros, sino que vas a operar en MetaTrader, una plataforma profesional de trading con acceso a gráficos y datos, todo en tiempo real, acceso directo al mercado. Además de análisis de marcos temporales muy flexibles, desde un minuto hasta varios meses, así como automatización u órdenes avanzadas como límites, stops, etc. Respecto a las inversiones, vas a poder encontrar divisas, materias primas, derivados, o sea, contratos por diferencia de acciones, índices, etc. Y si no te sentís confiado para invertir desde el primer día o estás un poco perdido, tenés tanto cuentas de prueba con dinero ficticio para poder realizar tus primeros movimientos sin ninguna consecuencia, así como el asesoramiento de José Manuel, mi compañero, que te va a contactar luego de que te registres para que entiendas qué estás haciendo y por qué. Si te interesa, puedes cliquear en el link que te dejo en la descripción o en el comentario fijado y registrarte acá. Y luego seguís los pasos que te marca la página, validas tu identidad, te creas una cuenta de inversión y bueno, ya estarías listo para depositar, donde igual para los argentinos recomiendo únicamente cripto o tarjeta de crédito, porque el resto de las opciones por temas regulatorios acá en Argentina medio que no funcionan muy bien. Así que bueno, recordá que en la descripción o en el primer comentario fijado te dejo el link para que comiences a invertir, aunque recordá, como te digo siempre, que lo hagas con responsabilidad. Otra persona abajo del texto de chequeado dice: no hay gráfico que haga quedar mal a Cristina Fernández de Kirchner o Néstor, siempre tienen los mejores datos, PBI, pobreza, trabajo, deuda FMI, inflación. Esto básicamente es porque el chabón está analizando mal los datos. Este gráfico no hace quedar bien ni a Néstor ni a Cristina, el problema que tiene es que no lo está entendiendo el gráfico. Vos, para evaluar el desempeño de una economía, no solamente del gobierno, porque el gobierno, digamos, tiene incidencia en lo que pasa en la economía, pero las cosas que pasan no son solamente culpa del gobierno, pero bueno, no importa. Acá en Argentina sí que tiene mucha incidencia el gobierno, porque los desequilibrios que generan son muy grandes, pero bueno, no importa. El punto es que si vos querés evaluar algo, no tenés que agarrar el valor absoluto, tenés que agarrar la evolución de ese valor. Por ejemplo, si Milei recibe la economía con 200% de inflación y la devuelve con 40, suponete, bueno, ese 40% de inflación es más alto que lo que tuvo Néstor, que lo que tuvo Cristina en su primer gobierno y que lo que tuvo, creo que en casi todo su segundo gobierno. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que Milei la agarró en 200 la inflación y la devolvió en 40, o sea, bajó 160. Ahora, Néstor la agarró en 0 y la devolvió en 20, o sea, básicamente, con el gobierno de Néstor pasó de no haber inflación a que la inflación sea un problema en el país. Cristina lo mismo, la agarró en 20, la devolvió en 30, 40. Macri la agarró en 30, 40, la devolvió en 50. Bueno, tenés que ver el valor absoluto, tenés que ver cómo evolucionó ese valor. Y bueno, si nosotros analizamos al kirchnerismo en este sentido, es un desastre, porque de nuevo la inflación hasta la llegada del kirchnerismo hace prácticamente una década que no existía. Con la llegada de ellos al poder es que la inflación vuelve a ser un problema en este país. Y lo mismo con muchas otras variables. Con el crecimiento económico es lo mismo, o sea, agarran un país que crecía muchísimo, dejan un país estancado. Con el trabajo y los salarios lo mismo, agarran un país donde crecía el empleo y los salarios, dejan un país donde el salario dejó de crecer y el empleo se quedó totalmente estancado. Con la deuda agarraron un país desendeudándose y devolvieron un país que comenzaba a endeudarse, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo con la pobreza, con todo. Agarraron un flujo muy bueno, muy positivo, cosas mejorando y devolvieron un flujo de mierda, todo empeorando. Y luego de 12 años de estar en el poder, o sea, no es que no tuvieron tiempo de implementar su programa económico, no. Es uno de los espacios políticos que tuvo más tiempo para implementar su programa económico en la historia argentina, desde la democracia hasta hoy seguro. Nadie tuvo 12 años para hacer lo que se le cantó el orto como sí tuvo el kirchnerismo. Además del mejor contexto internacional de la historia. O sea, el kirchnerismo fue el que tuvo la cancha más inclinada a su favor para que su plan económico salga bien. Y salió mal. O sea, imagínate lo malo que era. Después acá hay personas que le dicen, sí, claro, mirá el gráfico de la deuda consolidada, déficit y pobreza de esos años y después contanos. Yo acá sobre todo destacaría el déficit, ¿no? O sea, el kirchnerismo tiene
tiene datos que tal vez son no tan malos, sobre todo en variables sociales, que es lo último que empeora. Pero en las variables que están antes, que son las que componen el equilibrio macroeconómico y que luego terminan repercutiendo en las variables sociales, el kirchnerismo claramente es un desastre inequívoco, y no solamente en términos de cómo evolucionan esas variables, sino ya en los valores absolutos. O sea, el déficit fiscal que hubo durante el kirchnerismo es bochornoso, el gasto público también. Acá alguien le responde: ¿sos capaz de identificar la tendencia de la curva en la época de Néstor y Cristina? Es que justamente la gracia, o sea, no hay que ver dónde está la línea, sino si va para arriba o si va para abajo. Justamente en la inflación, bueno, si va para arriba, mal gobierno; si va para abajo, buen gobierno. Y acá una persona dice: y sí, aprovecharon lo que hizo Duhalde, la muestra de cómo fue después de la época de vacas gordas está a la vista. Y esto también, o sea, los buenos años del kirchnerismo fue después del rebote, después de la crisis del 2002-2001, donde básicamente el que hizo el ajuste fue Duhalde. O sea, el kirchnerismo lo que hizo fue aprovecharse del ajuste de Duhalde. El kirchnerismo no hizo nada para salir de la crisis. Y después los siguientes años fueron un buen contexto internacional. Cuando se acabó el efecto del rebote y el efecto del contexto internacional, la economía con el kirchnerismo dejó de crecer. Este yo creo que es el tipo de comentario que más abunda, que son comentarios que directamente no tienen ninguna profundidad. Es hablar de cosas así porque sí. Igual, por cierto, quiero aclarar, no quiero que vayan a ninguna de estas personas y les digan absolutamente nada, porque no suma eso, resta un montón. Y si le van a decir algo, que sea con respeto. Explícame vos cómo un alquiler que a principio de este año salía 400.000 pesos, hoy sale 800.000 pesos, si el acumulado anual es de 17%. Bueno, acá hay un montón de cosas para aclarar. Primero, la inflación es un promedio, el índice de alquileres también es un promedio, o sea, básicamente un caso puntual nunca explica o nunca es representativo de la mayoría. Segundo, los alquileres se actualizan por inflación pasada, o sea, la inflación del pasado, la inflación que ya ocurrió, y como está bajando la inflación, eso quiere decir que vos siempre vas a actualizar tu alquiler por una inflación más alta que la del presente. ¿Por qué? Porque se actualiza por inflación del pasado, que es más alta que la de hoy porque la inflación está bajando. Entonces tiene sentido que a la gente que ya alquila, el alquiler le suba por encima de la inflación. ¿Por qué? Porque la inflación está bajando, punto. Lo mismo pasa con los salarios, por ejemplo. O sea, es un fenómeno que no se puede evitar. Tercero, hay mucha gente que todavía alquila por ley de alquileres, y la ley de alquileres tiene aumentos que son cada muchos meses. Por lo tanto, cuando vos tenés un aumento, ese aumento tiene la inflación acumulada de 6 meses, por ejemplo, que suele ser mucha. Y por último, lo que está bajando con Milei sobre todo no son los alquileres, sino las publicaciones de nuevos alquileres. O sea, los alquileres pegaron un bajón durante un tiempo, pero no van a bajar demasiado porque, de nuevo, o sea, simplemente se están actualizando por inflación, y la inflación es más alta en el pasado que en el presente, entonces van a subir los alquileres. Lo que baja son las publicaciones de nuevos alquileres. ¿Por qué? Básicamente porque aumentó la oferta de propiedades, porque se derogó la ley de alquileres. Por lo tanto, ahora más gente está dispuesta a alquilar su propiedad. Entonces, si hay mayor cantidad, baja el precio. O sea, ahora más gente tiene la posibilidad de alquilar, lo cual no quiere decir que los alquileres sean baratos, porque los alquileres son caros acá y en todo el planeta Tierra, sobre todo en las ciudades, porque si querés puedes alquilar barato en la Loma del Orto, pero en una ciudad, en la capital federal, y bueno, hermano, no estás queriendo alquilar en cualquier lugar del mundo, estás queriendo alquilar en la ciudad más importante de Argentina y una de las más importantes de Latinoamérica, y obvio que te van a romper el orto con el alquiler. Es algo que pasa en todo el mundo, y eso no lo puede solucionar Milei. Digo, el kirchnerismo, cuando lo quiso solucionar con esa ley de mierda, que igual la sacaron desde Juntos por el Cambio, pero no importa, lo único que hizo fue aumentar los precios, porque básicamente vos no podés solucionar un problema estructural que tienen casi todas las economías del mundo sacando una ley. Digo, lo hubiese hecho todo el mundo, así no funciona la economía. Si vos tenés poca oferta de propiedades, por lo tanto el precio del alquiler sube, bueno, vos sacás una ley y sigue habiendo poca oferta de propiedades, entonces el problema va a seguir estando. Acá una persona le dice: ya depende de uno si quieren que lo caguen así. Yo pasé de 260.000 pesos a 286 y después a 312.000. Ponele que 25.000 más por los servicios. Suba cada 4 meses según IPC, que de hecho es lo que está haciendo la gran mayoría del mundo, que es te aumenta por el IPC, básicamente por la inflación. Y acá esta persona dice: primero, que lo que estás pagando vos no existe en ninguna gran ciudad, háblese de Buenos Aires, Córdoba, Rosario. De nuevo, vos querés alquilar en ciudades importantes del país y encima en las mejores zonas, porque si te están cobrando 800 lucas, probablemente sea una de las mejores zonas. No sé cuántos ambientes será, pero vamos a asumir, no sé, que es de 2 ambientes. Bueno, 800 lucas, 2 ambientes, son los mejores barrios del país. Así que convengamos que no es que es algo que padecen todos los argentinos, un alquiler de 800 lucas, no. La mayoría de los alquileres cuestan menos que eso. Segundo, que según lo que decís, aumentó un 20% en 8 meses, más de lo que dicen de inflación. Esto está mal, porque básicamente no conocemos la inflación de agosto, o sea que no sabemos si va a ser mayor o menor, va a estar por ahí, va a estar cerca del 20%, así que no. Por lo cual no es dejarse cagar o no, es entender
entender que las cosas aumentan más que lo que dicen la inflación. De nuevo, la inflación es un promedio. La inflación igual no es un dato sagrado, o sea, es un dato estadístico que tiene errores, que tiene cierta precisión, o sea que, sí, digo, la medición totalmente transparente y representativa de la inflación no existe. El INDEC tal vez es el que más se acerca, pero no existe la medición totalmente transparente de la inflación y aparte, bueno, el INDEC está usando una canasta vieja, qué sé yo, pero si vos corregís los ponderadores, o sea, tampoco te da mucho más la inflación, nada de esto de cuestionar el dato de inflación es una estupidez. Todo artificial, están pagándole a los bancos tasas del 70% y encima los salarios están destrozados, un fracaso enorme. Primero que nada, lo de las tasas del 70% está sucediendo hace ¿cuánto? Menos de un mes. Y entonces, ¿qué? La inflación que había bajado antes de julio, sí, esa sí era de verdad. Y la de julio es de mentira. Nada, un argumento totalmente idiota. Y segundo, nominalmente Massa pagaba una tasa muy superior y la inflación subía igual. Y en términos reales, sí que es verdad que la tasa está bastante alta, pero hay que ver si es algo coyuntural o no. De nuevo, esto te puede ayudar a bajar la inflación o el dólar, pero ¿cuánto? ¿1, 2 meses? Digo, la inflación después bajó durante un año y medio y no había tasa real positiva o era muy pequeña. Y en el futuro no creo que siga habiendo tasas tan altas porque evidentemente no tiene sentido pagar, no sé, 40% de tasa real. Esto no es sostenible, es algo coyuntural. Y el gráfico de cómo subió la inflación en los primeros meses de Milei con la devaluación, esto también me encanta, es perfecta, no, escucha. El peronismo estuvo subiendo la inflación durante 20 años. No pasa nada, ellos gobiernan para los pobres, ¿viste? Pero Milei la sube de manera transitoria. 4 meses, no, sos un hijo de mil puta, viniste específicamente para matar pobres y jubilados. Yo no entiendo qué pretenden. O sea, Massa agarró y si no me equivoco multiplicó por 3 la inflación mensual en un año y medio. Milei en un año y medio la divide como por 8 más o menos, o sea es 8 veces menor. Sin embargo, el problema es que con Milei en los primeros 4 meses era muy alta, ya está, ese es el problema. Después no importa si bajó o no pasa nada. Nada, me parece una queja ya ultra de termo esta, aparte de que, bueno, hasta ellos reconocen que la inflación subió por la devaluación y lo que les faltaría reconocer es que la devaluación era inevitable. O sea, ¿qué pretendían? ¿Seguir gobernando hasta el día de hoy, agosto de 2025, con un dólar de 300 pesos? Y no, hermano, en algún momento ibas a tener que devaluar. De hecho, Massa devaluó, si no me equivoco, 3 o 4 meses antes de la elección y le salió como el orto, pero bueno, devaluó. Porque hasta el propio Massa reconocía que era algo que es imposible de evitar y Massa también iba a devaluar si ganaba, si era presidente. O sea que De la Rúa tenía menos inflación que el Jabeto 2001, cero inflación y el país en llamas. Me suena que vamos para el mismo lado. Esto me parece increíble, o sea, hay gente que realmente cree que si no tenés inflación eso resulta en una crisis. O sea, todo el planeta Tierra debería estar en una crisis como la del 2001 con Argentina, con 60-70% de pobreza. Sin embargo, esto no sucede. No, vos llegás a vivir sin inflación y este país explota. Nada, esto es lo que hizo 70 años de peronismo, radicalismo y dictaduras, ¿no? Hicieron mierda la moneda y la psiquis de la gente que piensa que no se puede vivir sin inflación, que eso es malo. Nada, la crisis del 2001 no tiene nada que ver con que no haya inflación, explotó por otras cosas. Qué linda época de 2003 a 2012, sí, es típico del populismo esto. El ingreso real te aumenta durante esos años, pero destruye el equilibrio macroeconómico. Entonces, ese aumento del ingreso que tuviste no es sostenible, por lo tanto, luego empieza a bajar, a menos que se haga un ajuste que recién lo hizo Milei. O sea, básicamente 10 años después, más de 10 años después. En serio, Milei tuvo que destruir todo para poder llegar al índice inflacionario que teníamos con Cristina y Néstor. Jajaja, no soy kirchnerista, pero estuvimos 10 veces mejor, seamos honestos, me da mucha risa. De nuevo, acá el análisis que vale es el mismo. Vos tenés que ver cómo evolucionaron las cosas, no tanto el valor absoluto, ¿no? El kirchnerismo hizo que aumente la inflación, Milei que baje, listo, ¿no? Creo que no hay mucho más debate. Si vos ves la línea que baja durante el gobierno de Milei, casi que es la misma pendiente, pero con signo negativo, ¿no? Con Milei va para abajo y con Alberto va para arriba. Sin embargo, hay gente que dice que el ministro de Economía que generó el primer caso, donde la línea va para arriba, hubiese gestionado mejor y hubiese manejado mejor la economía que nada, con el presidente que la línea fue para abajo, ¿no? Un delirio. Ahora hagan un gráfico que explique cómo suben todos los precios constantemente, pero baja la inflación. Esta no falla. Necesitaba este comentario, boludo. Otro más que confunde el aumento de precios con el aumento de la inflación. Si vos agarras un auto que va a 2 millones de kilómetros por hora. O sea, es una masa el auto, es una locura. Si a vos te suben a ese auto yendo a esa velocidad y apretás el freno, ¿va a frenar inmediatamente? No. O sea, la velocidad va a ir disminuyendo, sin embargo, el auto va a seguir recorriendo distancia porque no frenó, porque no bajó a 0 kilómetros por hora la velocidad, simplemente está disminuyendo. Bueno, con los precios funciona igual. La inflación es el ritmo al que aumentan los precios, la velocidad a la que aumentan si se quiere, y después tenés el aumento de los precios. Bueno, cuando vos bajás la inflación, haces que los precios aumenten menos.
pero siguen aumentando. Hola, hay que tener cuidado con confundir baja de la inflación con deflación. Saludos. Claro, o sea, que los precios empiecen a bajar sería deflación, pero lo que está sucediendo es que está bajando la inflación, no que hay deflación. Subió absolutamente todo entre 400 y 500% desde que llegó Milei. Es una mentira lo del 1,5 por mes, colectivo de 60 pesos a 650, subte de 200 a 1100, nafta de 200 a 1100, aceite comestible de 400 a 2500, asado, bla 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 bla. Bueno, nada, tira un montón de ejemplos que están relacionados o con precios regulados o con subsidios, o bueno, por ejemplo el caso particular de la carne con las retenciones, que igual la carne bajó en términos reales, pero bueno, nada, o sea, se está agarrando de los precios que más aumentaron. Después tenés precios que aumentaron menos, como por ejemplo la ropa y el calzado, que durante el gobierno de Milei aumentó muy por debajo de la inflación. Chequeado, tremendo dato falso. Vemos que lo que más destaca y lo que más se ve en términos de cantidad, o sea, lo que más gente dice es que este dato es falso, o sea, directamente lo niegan. Muy pocos intentan justificarlo en el sentido de, bueno, es real, pero es malo por el siguiente motivo, sino, no, es mentira, no existe. Habría que poner la evolución de salarios y jubilaciones. Te sorprenderías, amigo. Si a veces la evolución, sobre todo de las jubilaciones, te sorprenderías. Increíble cómo pasamos de una inflación aceleradísima, pero con poder adquisitivo, a baja inflación con pura recesión y no llegar a fin de mes. De nuevo, yo no sé dónde encuentran el poder adquisitivo que supuestamente había antes. Es un mito total eso. El salario real estaba hecho bosta durante el anterior gobierno, el salario en dólares ni hablar. El único grupo de salarios que hoy se encuentra considerablemente abajo que antes son los salarios públicos nacionales. El resto están prácticamente en el mismo nivel que durante el gobierno de Alberto, e incluso algunos grupos mejor. Todo esto según el INDEC, ¿no? Obviamente no es que yo salí a medir salarios. Pero esta gráfica está ajustada al método utilizado porque actualmente no se tiene en cuenta servicios, educación, etc. Claro, él está hablando de las ponderaciones del INDEC, ¿no? O sea, cuando el INDEC mide la inflación, utiliza una canasta que supuestamente es representativa de los consumos de la gente, y hay mucha gente que se queja porque no es representativa. Esto puede tener cierto punto de verdad, o sea, no es todo lo representativa que podría ser, porque hay canastas que son más representativas, como la que se hizo en 2017. Hoy se utiliza una canasta del 2004. El FMI ya le pidió al gobierno que cambie la canasta. Sin embargo, a pesar de que esto sea real, hay que decir que si vos igual ajustás la inflación por la canasta mejor, que es la de 2017 o 2018, no me acuerdo cómo se hizo, aún así la inflación no es tipo 200 puntos más alto, no, creo que hay tipo 20 puntos más. O sea, en vez de ser la inflación acumulada del gobierno de Milei 150, más o menos 130, pasaría a ser, no sé, 140, ¿se entiende? O sea, 10, 20 puntos de diferencia, no es tanto. Y hoy la inflación mensual, ponele, en vez de darte, no sé, 1,9, estaría dando 1,95, o sea, no sería tan grande la diferencia. Aún así yo estoy a favor de cambiar la canasta, porque nada, la canasta de 2004 es medio una guachada usarlo, pero no es algo que te mueva la vara. O sea, definitivamente la inflación bajó. La hiper quedó en el pasado, sí, muy bien. O sea, claramente viendo esta línea te dabas cuenta que la tendencia era irnos a una hiperinflación. De hecho, yo creo que la medida con la que mejor te dabas cuenta de esto es pasivos remunerados respecto de la base monetaria, o sea, la cantidad de pesos que tenía el Banco Central guardados, digamos, en forma de títulos, que en realidad los tenían los bancos, pero no importa, el potencial de emisión que había en el Banco Central de manera discrecional, o sea, que los bancos podían decidir cuándo se emitía ese dinero, estaba en un nivel similar, prácticamente igual al que había en la previa de la hiperinflación de Alfonsín. Eso, si en algún momento reventaba, ibas a tener un resultado muy similar a la hiperinflación de Alfonsín. Lo que faltaba era decisión política para terminar con la inflación. Sí, efectivamente, eso está en manos de los políticos realmente, la inflación. Muchos dirán también en los bancos y qué sé yo, pero yo creo que en mayor medida de los políticos. ¿En qué país? Ahora llega la paz del cementerio. Bueno, entre gente negando el dato y gente diciendo, no, bueno, pero el costo de bajar la inflación, cualquier costo es inferior al hecho de tener inflación, que es muy destructiva, sobre todo para los pobres. De hecho, te das cuenta porque bajó muchísimo la pobreza. O sea, ahí tenés el dato más obvio de que el costo que pagaste por bajar la inflación es menor al costo de tener inflación. O sea que con los que se robaron todo teníamos una inflación más baja que esta, sin deberle $1 al FMI, con buenos salarios y sin destruir la obra pública. Qué raro todo. De nuevo, hay que ver la tendencia, no el valor absoluto de inflación, que no tiene sentido verlo así nomás. La inflación en dólares es récord mundial. ¿De qué inflación hablan? Ya, bueno, los que hablan de inflación en dólares ya es excelente. Si el supermercado es más caro que Australia con sueldos de África, acá se está quejando de dos cosas distintas. Una cosa es los precios respecto de los salarios, otra cosa es la inflación en dólares, o en realidad qué tan cara es Argentina en dólares. La realidad es que decir que la inflación en pesos en realidad no bajó porque tuviste inflación en dólares es una pelotudez, porque con ese criterio podrías haber dicho que con Alberto hubo deflación en dólares. Sin embargo, nadie tuvo la sensación de que había deflación durante el gobierno de Alberto. O sea, una cosa son los precios relativos en Argentina respecto de los otros países
países del mundo, o sea, qué tan cara es Argentina respecto del resto del mundo, y otra cosa es la inflación. No es lo mismo y es natural lo que está pasando, que tu país se aprecie cuando baja la inflación, es algo natural. Después el gobierno tendrá que tomar distintas medidas para poder ganar competitividad y que este nivel de precios sea sostenible, o que eventualmente ajuste el tipo de cambio. O sea, eso, digamos, en algún momento va a tener que resolverse de alguna forma, que de hecho se está resolviendo porque el dólar aumentó bastante y la inflación pareciera que no tanto. Sin embargo, bueno, nada, o sea, no hay que confundir la inflación con que se te aprecie la moneda, no es lo mismo. Y bueno, eso de que las cosas en el supermercado tienen precios de Australia pero con salarios de África, estás quejando simplemente de que las cosas están muy caras respecto a los salarios. Eso se corrige con aumento del salario real, o sea, con aumento de la productividad, cosas que si no tenés crecimiento económico no van a suceder. La economía no crece hace 13 años, punto, ¿no? Ya está. Es decir, subir un 500% todo para después decir que 2% es poco, está bien. Falso, o sea, en el último año de Alberto tuviste menos inflación que en el primer año de Milei, o sea, nunca con Milei la inflación estuvo más alta que con Alberto. No es que tuviste un año de 500%, después tenés un año de 10% y decís, la inflación bajó. El único momento en el que vos tuviste más inflación que con Alberto fueron 3 meses, si no me equivoco. Diciembre, que tuvo 25%, enero que tuvo 20%, febrero que tuvo 13% y ya en marzo creo que había dado 11%, y Massa tenía 12%, o sea, solamente tuviste 3 meses con la inflación arriba respecto del nivel que había en el gobierno de Alberto y con una devaluación de por medio, o sea, nada, era inevitable, era inevitable. Mi bolsillo no dice lo mismo, con Néstor y Cristina estaba muchísimo más baja y los medios hegemónicos te taladraban el cerebro con la terrible inflación y hoy la defienden, bla 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 bla. Hacer el gráfico cuando termina el mandato del bla bla bla. Sí, yo también quiero que hagan el gráfico cuando termine el mandato. La línea va a ser negativa, boludo, no sé. El gráfico es tendencioso al tomar como referencia el planchazo del 1 a 1, que si hacen un cuadro de toma de deuda van a salir Menem, Macri y Milei. Tendencioso no es tendencioso comparar la inflación de el kirchnerismo y el post-kirchnerismo con básicamente en los 90. ¿Por qué? Porque en los 90 tenés el nivel de inflación que tiene cualquier país del mundo, o incluso un poquito menos, pero no importa, es mucho más similar a lo que tiene cualquier país del mundo. Entonces te diría que es una comparación mucho más honesta en el sentido de que te comparás con lo que deberías de tener si te comportases igual de bien que el resto del mundo o que el resto de Latinoamérica. En cambio, compararte solamente, digamos, del 2003 en adelante es una comparación que es una mierda. ¿Por qué? Porque ninguno de esos años tuviste una inflación coherente con lo que deberías de tener. Así que tal vez durante esos años, no sé, 15% de inflación parece poco. ¿Por qué? Porque venís del kirchnerismo que tuvo toda la vida más de 10% de inflación, tuvo 20, 30, sin embargo esa inflación sigue siendo altísima si la comparás con los 90, con el resto de los países de Latinoamérica, etcétera, etcétera, que tienen inflación de un dígito, de 5, 3, 2%, etcétera. Bueno, la realidad es que hay comentarios para tirar al techo. Lo voy a dejar acá porque si no el video sería eterno, pero si te gustó y querés más videos de este estilo, básicamente viendo que es un poco lo que dice la gente normal, o sea, no algún político o algo por el estilo, sino la gente de a pie, bueno, decime y yo voy a hacer más videos de este estilo. Así que si querés ver videos exclusivos, unirte al grupo de WhatsApp, va a aparecer en los próximos saludos, puedes hacerte miembro o Patreon, te lo dejo en la descripción. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Además también puedes donarme a través de Cafecito, que funciona por ejemplo con Mercado Pago, y como siempre, por último te mando saludos. Estoy grabando con este buzo y tengo un calor, boludo.